Porque si lo comprendemos, nuestra vida cambia. Nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir cambia. Si entendemos que la plenitud, todo lo que necesitamos, lo tenemos en Cristo, porque así dice la palabra, que toda bendición espiritual nos ha sido dada en Cristo Jesús. O sea, que todas las necesidades que tenemos van a ser suplidas en Cristo. Amén. Todo lo que necesitamos. Pero a veces, tristemente, lo vemos en la palabra, ¿no? Esas personas que seguían a Jesús solamente por los panes y los peces. Y nos quedamos solamente conformes con recibir panes y peces. Y ellos tenían delante de ellos al creador del universo, al que le podía dar todo, pero solamente se conformaban con esas migas. Entonces, que podamos mirar al que produce todas las cosas, al creador de todas las cosas, e ir a esa fuente, a la fuente de vida, a la fuente de salud, a la fuente de paz, de gozo, de alegría, que es Jesús. Toda bendición ya nos ha sido dada en Cristo. Amén. Así que creo que todos los que estamos acá creemos en Cristo, ¿sí? Si hemos creído en Él, tenemos todo lo que necesitamos, ¿sí? Se va a materializar en un momento, ¿sí? A veces hay un tiempo de espera, pero tenemos que creer que en Él somos llenos, somos completos. Amén. Bueno, ese es el saludo. Quiero compartir una palabra porque el Señor me dio una palabra que está acá entre medio de los versículos en la semana y comencé a estudiar acerca de esto y comencé a estudiar la carta a Timoteo, la primera carta, ya lo tenés ahí, primera de Timoteo 4. Y ahí vamos yendo a lo que Dios me habló para esta semana, para este tiempo. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Arrancamos tranqui, ¿no? Arrancamos tranqui. Bueno, otras versiones dice a personas mentirosas, engañadoras, ¿no? Con doctrinas falsas. Versículo 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Otras versiones más actuales dicen que no tienen esa conciencia, que tienen muerta la conciencia. ¿Y saben qué es conciencia? La conciencia es lo que Dios puso en el hombre para tener sentido moral, para tener sentido de lo bueno y de lo malo, del bien y del mal. Es decir, que en los últimos tiempos, y sabemos que son los últimos tiempos, ¿verdad? Que la vuelta, el regreso de Jesús está cercano. Entonces dice, se van a levantar personas que van a enseñar falsas doctrinas, pero porque mienten y engañan con la conciencia cauterizada, nula, no disciernen de lo bueno y de lo malo. ¿Y qué van a enseñar? Dice, van a prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen. Dice, participen de los creyentes, los que han conocido la verdad, ¿sí? Para que participemos con gratitud. Todo lo que hay, dice el apóstol Pablo, en la carnicería, debemos comer con acción de gracias. Si a uno no le gusta algo, ¿no? Porque hay un grande debate en el cristianismo, que si se come la sangre o no, ¿no? Y hay una parte que dice no, según la palabra, pero el apóstol Pablo lo resume en decir que dando gracias podemos comer cualquier alimento. Porque acá mismo lo dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracia, ¿sí? Porque la palabra
de Dios y por la oración es santificado. Amén. Entonces, pero el apóstol Pablo resume este debate de decir, bueno, por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos una comida que es con sangre, que es morcilla, ¿no? Acá también hay, es diferente. En Argentina es más rica. ¿Qué pasa? Es sangre, en su esencia, es sangre ese alimento. Y está el debate de que no, que sí, porque el apóstol Pablo dice, de todo podemos comer, oramos, lo bendecimos y Dios lo bendice. Ahora, pero dice, por un tema de conciencia, si a tu hermano, él cree para su forma de pensar que está mal, no lo comas delante de él, ¿sí? No hagas algo que a él va a ofender o le va a dañar, ¿no? Y eso es por amor al hermano, ¿no? Entonces nos juntamos a comer, no le voy a servir morcillas si sabemos que no quiere, según su entendimiento, no lo acepta, ¿no? Entonces, por amor, debemos cuidarnos de los hermanos también. Amén. De no, por un tema de conciencia, de cuidar a los demás. Entonces, versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen testimonio de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y acá está la palabra que le decía, que el Señor me hablaba en toda la semana. Dice, desecha las fábulas. Fábulas. Y acá se pone más interesante. Fábulas profanas de viejas. En otras versiones dice, ¿no?, que son cuentos de viejas. Sería como chisme, ¿no? Dice, ejercítate en la piedad. Ahora, en eso me quiero centrar, en las fábulas, ¿no? Muchas veces el Evangelio es práctico, a veces lo complicamos nosotros, sobreespiritualizamos las cosas, ¿sí? Hay cosas que Dios permite, en momentos se manifiesta, como cantábamos recién, se manifiesta de diferentes formas, pero se comienza a generar todo un mito, una fábula, toda una historia, entonces termino creyendo una historia que le pasó a alguien, lo termino tomando como un fundamento. Y el fundamento de nuestra vida tiene que ser la palabra de Dios, ¿sí? Que es la verdad, como leíamos. Y la verdad es la que nos hace libre y nos transforma, la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, que hace la obra de santificación en nosotros. Pero a veces comenzamos a creer porque son reales. Por ejemplo, el don de lenguas. ¿Cuántos tienen el don de lenguas? ¿Poquitos? ¿Poquitos? Bueno, hay lenguas en Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, dice la palabra, que hablaron en lenguas, ¿sí? Pero hay dos tipos de lenguas. Hay lenguas de dialecto, porque dice que estaban reunidos en esa fiesta, en una celebración, ¿sí? La fiesta de Pentecostés, era una celebración después de la cosecha. Viene de Penta, de 50 días después de la cosecha. Celebraban eso, era una fiesta, gente de diferentes naciones se reunían para celebrar. Y ahí, que había gente de muchos países, como nos pasa en nuestros trabajos, ¿no?, que tenemos personas de diferentes países, ellos no se entendían, ¿sí? Pero descendió el Espíritu Santo y ellos comenzaron a hablar y a entender idiomas que ellos no tenían, no conocían, de esa manera. Pero también la palabra nos habla que hay lenguas angelicales. Y el apóstol Pablo dice, si alguno se jacta de que hablan lenguas, yo hablo más. Pero, ¿qué pasa? Yo busco hacerlo en intimidad. No lo hago porque dice, si viene alguien nuevo y estamos todos hablando en lengua, ¿qué va a entender? Nada. El don de lenguas es un don, un regalo que Dios nos da para edificar nuestro espíritu, nuestro ser interior. Cuando yo estoy orando en el espíritu, me soy fortalecido y pido, porque es el Espíritu Santo dentro mío, comunicándose con el Padre, pido lo que yo realmente necesito. Ahora, yo en mi mente estoy orando, como nos pasa a todos, ¿no? ¿Qué voy a pedir? Según, si te pregunto ahora, ¿qué
le vas a pedir a Dios, y yo quiero un auto nuevo, porque se me rompió el mío, ¿no? Entonces, pedimos cosas superficiales, triviales, que son necesidades, ¿no? No es que está mal. Pero el Espíritu Santo va a pedir lo que yo realmente necesito, ¿no? El Espíritu Santo va a clamar desde mi interior, ¿sí? Dice la palabra, con gemidos indecibles, con llanto, porque yo necesito esa fortaleza para este tiempo que estoy pasando, para resolver un problema, si estoy pasando una necesidad, ¿no? Y ahí es el Espíritu Santo dentro nuestro clamando. Eso es el don de lengua. Es Dios, es su Espíritu dentro mío conectándose con Dios Padre. Amén. Y a veces pensamos, o se cree, se hace la fábula, que el que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. No, y no es así. Hay gente que tiene años en la iglesia y no recibe ese don. Recibirá otro. Pero es precioso. Hay que anhelar los mejores dones, nos dice la palabra. Qué mejor poder estar en comunión con el Padre, conectado de esa manera. Hay que anhelarlo. No para salir adelante de todo, mirá, yo hablo en lengua, soy más espiritual. No, sino para edificarme, fortalecerme, porque cuando vengan los tiempos difíciles, cuando vengan las pruebas, voy a estar fuerte, voy a estar firme y voy a estar edificado, voy a tener mis pensamientos alineados a la voluntad de Dios para poder resolver esos problemas. Amén. Entonces, eso es una fábula, de decir, si no hablas en lengua no tenés el Espíritu Santo. Dios no te bautizó con su Espíritu. Eso es mentira. Porque hay gente que habla mucho en lengua, pero después también critica. Usa la otra lengua. Para murmurar, y eso no está bien, ¿no? Veíamos un videíto en esta semana que decía, no me digas que hablas en lengua, ¿no? Angelicales, y en español no te sale decir perdón. Entonces, ¿qué espíritu tenemos? Tenemos que, o sea, eso es más fruto del espíritu, pedir perdón cuando me equivoqué, que aparentar ser espiritual, ¿sí? Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, que nos transforma. No es que tenemos que parecer cristianos, tenemos que ser cristianos. No estamos jugando a la iglesia, somos la iglesia. Tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo. Amén. Pero no dejar entrar las fábulas, ¿sí? Nosotros estamos para responderle las preguntas que podamos, que estén a nuestro alcance, y las que no sepamos, vamos a buscar la respuesta. Amén. Cualquier duda nos pregunta. Pero, por ejemplo, también algo que está de moda, tristemente, en la iglesia, tenés que hacer un pacto y Dios va a sanar a tu papá o a tu mamá o a tu hijo. Dios no pide nada. Dios ya lo dio todo en la cruz, como hablábamos al comienzo. Amén. Toda bendición espiritual nos fue dada. Sí tengo yo que creer para tomar esa bendición, ¿no? Es como que Dios me está ofreciendo un regalo y si vos no lo tomás, está ahí el regalo, ¿o no? Está ahí. Dios nos dio la salvación, Dios nos dio la vida eterna, pero yo tengo que tomar acción y agarrarlo para mi vida. Amén. Entonces, esas cosas verdaderamente no son de Dios, son personas que están con su mente endurecida y enseñan cosas falsas. Por eso es que necesitamos ir a la palabra, ¿sí? No puedo solamente basarme en mis experiencias, ¿sí? O algo más que está de moda en la iglesia, el don profético. Y sí, Dios habla proféticamente. Dios habla. Pero si yo baso en eso de que no, Dios me habló en el sueño, y Dios me habló en un sueño en esta semana, pero yo no puedo edificar la iglesia en base a un sueño que Dios me habló. Tengo que basarme en la palabra, que es la fuente de toda justicia y de toda verdad. Amén. Amén. Es la palabra. Dios habla en nuestra mente, habla en nuestro corazón. Tal vez estás mirando un paisaje, las montañas, y ves la inmensidad de Dios. Dios te habla a tu mente, a tu corazón. Pero yo no puedo, solamente por mi experiencia, fundamentarme
para edificar la iglesia. Tengo que estar parado en la palabra de Dios. Amén. Y no caer en fábula. Tiene que estar basado en la palabra de Dios. Una vez, una persona, porque Dios le habló, ¿sí? Dios le habló. En la madrugada fue a visitar a una hermana a las 2 de la mañana. Dios me mostró que tenías necesidad y voy a orar por vos a las 2 de la mañana. ¡Qué servicio!, ¿no? Bueno, imagínense cómo terminó, embarazada la chica. Con tanta revelación de Dios. Nada que ver. Eso es manipular algo, ¿no? Porque Dios me habló, Dios me dijo, tenés que hacer esto, lo otro. No, eso no es verdad. Ahí no está el Espíritu Santo, eso es mentira. Entonces, pero si Dios habla, puede hablar, trae revelación el Espíritu Santo, pero no es para manipular a las personas. En Cristo somos libres. Amén. De hecho, como estábamos hablando, Dios nos da la salvación, nos da el regalo y espera que nosotros lo tomemos. Nos da la decisión, ¿sí? No nos manipula, no nos hace trampa. Dios nos da el libre albedrío, la decisión de seguirlo, de servirlo, es nuestra. Y hay bendición en hacerlo. Amén. Hay bendición. Todo lo que hagamos para Dios, para su reino, para su obra, va a traer recompensa. Dios no es deudor de nadie. Y siempre nos da mucho más de lo que merecemos. Amén. Tenemos que creer de esa manera. Pero no caer en fábula. Pararnos solamente en la palabra de Dios. Amén. Bueno, esta versión que la Reina Valera dice en el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, ¿no? Ahí decimos, no, Dios no quiere que hagamos ejercicio. No, pero en realidad está diciendo que es más provechoso lo siguiente. Dice, pero la piedad para todo aprovecha. Otras versiones dicen la sumisión a Dios o la obediencia a Dios. Dice, pues tiene promesa para esta vida presente y de la venidera. Es decir, lo que hagamos, nuestra obediencia a Dios, no solamente nos va a dar cosas buenas en este tiempo, hay promesas para esta vida, sino también para la vida eterna. Amén. Así que todo lo que hagamos para Dios, para su reino, va a tener una recompensa. Amén. Por eso es que nosotros trabajamos para el reino. Por amor a ustedes, pero porque primero amamos a Dios. ¿Sí? Primero amamos a Dios. El viernes vinimos a limpiar con las chicas y bueno, se sumó Laura, también acá barriendo, limpiando, y es un servicio, lo hacemos por amor a Dios y a los hermanos, para tener un lugar digno, pero es parte del servicio. Así que están invitados, animados a colaborar con todo. La mies es mucha, los obreros pocos, así que estamos todos invitados a colaborar. ¿Sí? Esta es nuestra casa, es lo que Dios preparó para que podamos reunirnos y compartir de su amor y de su gracia. Amén. ¿A qué voy con esto? Que lo hacemos por amor. No, tengo que ir a limpiar. No, estoy cansado, pero yo quiero hacer esto. Porque entendí lo que Dios hizo en mi vida, de dónde Dios me sacó, cómo Dios me hizo libre, cómo Dios sanó mi corazón. Me está dando salud, me está dando trabajo, mis necesidades. O sea, son muchas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y creemos, si ponemos en la balanza, es que Dios nos está dando mucho más de lo que hemos hecho. Dios siempre nos va a bendecir más de lo que merecemos. Amén. Así que hay bendiciones para esta vida, pero también para la venidera, ¿no? Como leíamos hace poco, cuando estemos delante de la presencia de Dios, Él va a decir, bueno, a ver, ¿qué hiciste con tu talento? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Con la esposa? ¿Con tus hijos? ¿Con tu familia? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo administraste? ¿Qué hiciste? Y ahí va a decir, bueno, fuiste un buen siervo fiel.
sobre mucho te voy a poner, te voy a honrar en el cielo. Amén. Dios tiene honra, lo dice. Si le buscamos, Él es galardonador de los que le buscan. Él nos honra. Amén. En el 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Versículo 10. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Volvemos a repetir, Dios ya nos dio la salvación a la humanidad. Tengo el regalo, tenés que recibirlo, lo tomás, y hay mucha gente que no lo toma. Por eso dice primeramente para los que creen, ¿sí? Tenemos que recibir, tenemos que creerlo y tomar la salvación que Dios hizo. Y es gratuita para nosotros, ¿sí? Es gratis, porque Dios ya lo hizo. Pero no fue gratis para Dios. Dios Padre tuvo que entregar a su Hijo. Y el Hijo, Jesús, tuvo que entregarse a ese plan de redención, de tomar nuestro lugar en la cruz. Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. No quiero, no me gusta, pero que sea tu voluntad y no la mía. Jesús nos da ejemplo de sumisión y de obediencia al Padre, ¿sí? Muchas veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan, ¿sí? Para disfrutar de otras que sí, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto les gusta ir al shopping? Qué poco, a mí me gusta ir al shopping. A todos nos gusta comprarnos cosas, ropa, zapatillas, todo. Disfrutamos algo que es lindo. Pero, ¿a quién le gusta levantarse a las 4 de la mañana? ¿Le gusta? ¿Sí? ¿Le gusta? A mí no. Entonces tenemos que hacer cosas que no nos gustan por obediencia, por un esfuerzo para alcanzar cosas que sí nos gustan. Y así es la vida. Y Jesús nos mostró con su ejemplo, con su vida, con la sumisión de decir, yo hago tu voluntad y no la mía. Y eso lo queremos buscar cada día, hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, buscar sus planes. Amén. No quiere decir que le vamos a preguntar todo a Dios, Señor, ¿me levanto hoy a trabajar o tenés algo maravilloso? No, eso es la fábula que hablamos, ¿no? O tengo que ir a orar por un hermano. No, tenés que ir a trabajar. Después de trabajar, anda a orar por el hermano. Amén. Sí, entonces, no caer en la fábula, ¿sí? En sobre espiritualizar las cosas. Aunque haya momentos especiales, ¿sí? Pero no podemos basarnos en esos momentos, ¿sí? O en esas situaciones que Dios permite para vivir de esa manera. Tenemos que basar en la palabra para vivir correctamente y agradando a Dios. Versículo 11, esto manda y enseña. Bueno, aclaro, ¿no? Es el apóstol Pablo dándole instrucciones a Timoteo. Y este versículo seguro le va a gustar a varios. Dice, nadie tenga en poco tu juventud. Nadie tenga en poco tu juventud. Sino, sé ejemplo de los creyentes, y escuchá, en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Creo que tenemos trabajo para hacerlo. O algunos ya están perfectos en esto. Yo no. No. Nos falta. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. Pero tenemos que procurar ser ejemplo. Amén. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Debemos buscarlo. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Porque él estaba administrando una congregación, Timoteo. Pero así, cada uno de nosotros somos pequeños Timoteos, ¿no?
que vamos aprendiendo y vamos compartiendo de lo que Dios va hablando en nuestra vida y de lo que Dios está haciendo. Somos testigos. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ahora, es lo que estamos hablando hoy. De esto que es real, que es genuino del Espíritu Santo, se reunieron los líderes de la iglesia, oraron a Dios y lo levantaron a Timoteo para que cuide esa congregación. Ahora, dice, mediante una profecía, Dios habló, pero también por la imposición de manos. No es que no es del Espíritu la imposición de manos, es del Espíritu, es Dios. Dios imparte bendición. Pero se hizo la fábula de que, bueno, que oren por mí y Dios me cambia, ¿no? Entonces, la gente va los domingos a la iglesia, acá no pasa. La gente va los domingos a la iglesia, bueno, me oran y Dios ya está, Dios ya me cambió, resolvió mis problemas y no tengo que hacer nada. No, que el pastor me ore y ya está. Y así pasa gente por años sin transformar su vida. ¿Por qué? Porque está dependiendo de una persona. Y la palabra Jesús mismo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No necesitamos otros intermediarios. Pero si Dios pone, hay una estructura en la iglesia. Dios habla, Dios levanta autoridades. No quiere decir, porque ahí hay otra fábula, que no, yo amo a Dios solo en mi casa y no necesito a nadie que me venga a estar corrigiendo, enseñando qué tengo que hacer. Eso es una fábula, es una mentira que usa Satanás. Porque si estamos solos nos enfriamos. Necesitamos ser parte del cuerpo, ¿no? Si te quitan una parte del cuerpo, se va a secar, se va a morir. Necesitamos estar unidos. Porque Cristo viene por una iglesia, por un solo cuerpo, por una sola novia. Por eso viene Cristo, por eso regresa, por la iglesia. Amén. Entonces, sí la iglesia tiene una estructura y sí es del Espíritu el impartir bendición. Pero que no se cree una fábula de decir, no, yo el domingo me oran, me bendicen y me va bien toda la semana. No, porque todos los días tenemos que conectarnos con Dios. Todos los días tenemos que decir, Señor, háblame, dame una palabra, guíame. Aunque sea un versículo, pero si vos lo meditas, Dios va a hablarte. Amén. Y tal vez no lo entiendas al principio, pero si le pedís al Espíritu Santo, Él te lo va a revelar. Y a veces esa palabra, revelación, es como muy espiritual. Y revelar, ¿sabes qué significa? Descubrir algo, destapar algo. O sea, es que Dios nos enseña algo que está oculto a nuestros ojos naturales, ¿sí? Eso es revelación. Y Dios quiere revelarnos los secretos de la palabra. Amén. Pero son de la palabra, no son de experiencias de humanos o de ideas de humanos. Es la palabra de Dios. Amén. Entonces, dice, ocúpate en esas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ¿no? Otra versión dice, tu crecimiento permanece en la palabra, permanece en la oración, para que tu crecimiento sea visible a todos. De esa manera damos ejemplo, damos testimonio. Y ahora mira lo que dice. Ten cuidado, ¿de quién? ¿Del diablo? De ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, ¿de quién tiene que tener cuidado? De uno mismo. ¿Por qué? Porque empezamos a creer cosas que no están en la palabra. Por eso es que necesitamos la palabra de Dios, para poner los pies sobre la tierra.
Porque si no, yo me voy a basar en un pensamiento, en la psicología, ¿no? Me voy a parar en una emoción que tengo, y eso pasa. La palabra nos dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Porque un día me siento bien, un día estoy de buen ánimo, un día me siento hijo de Dios, que Dios me escogió con un plan y con un propósito eterno. Y al otro día me siento un gusano, porque pequé, porque metí la pata, ¿no? Entonces eso es engañoso, pero cuando yo me paro en la palabra, de que Dios me ama y que murió por mí, aún siendo pecador, entiendo de que aunque me equivoque, Él me ama. Que su amor no está condicionado a lo que yo haga. Obviamente, mis hechos van a traer recompensa, ¿no? Todo lo que siembre, eso mismo voy a cosechar, ¿no? No podemos tampoco caer en esa fábula de no, yo oré, me arrepentí y ahora no me va a pasar nada malo, porque Dios ya me perdonó. Amén, Dios te perdonó, pero lo que vos hiciste va a traer una consecuencia. Amén. Entonces, tenemos que quitarle la sobre-espiritualización a las cosas que realmente son espirituales, son de Dios, son del Espíritu Santo, pero enfocarnos en la palabra, ¿sí? No irnos por las nubes, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Una palabra ahora en este tiempo, la atmósfera de milagro, ¿no? Todo es atmósfera, todo es porque nosotros preparamos, ¿sí? Y sí se crea un ambiente, pero es como los vendedores, ¿no? No es lo mismo cuando yo vengo con palabras muy básicas a ofrecerte algo que cuando yo sé y conozco. Por ejemplo, hay un pastor que nos gusta mucho en Argentina, y bueno, él tiene libros de venta, enseña, después les vamos a compartir material porque enseña mucho acerca de la mayordomía en la casa, muy bueno. Y él tiene mucho estudio en cuanto a las ventas, y él iba a dar charlas, imagínense, a la fábrica de Coca-Cola, a los directivos, ¿sí? Y él le decía, yo les traigo enseñanza milenaria de las Sagradas Escrituras. ¡Oh! Hacía todo. Enseñanzas milenarias de las Sagradas Escrituras. ¿Saben qué era? Versículos de la Biblia. Pero si yo te digo versículos de la Biblia, la gente, ¿qué iba a buscar la Biblia? Pero él les dijo, entonces, a veces, ¿sí? A veces, no presentamos bien las cosas, y por eso es que entran las fábulas, porque se presentan con gran elocuencia, ¿sí? Son buenos vendedores y la gente lo termina creyendo. Pero por eso nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para nuestra vida, de cómo estamos viviendo, qué es lo que estoy creyendo. Y hoy es muy fácil, porque cualquiera con un teléfono comienza a hacer videos y a decir y a comentar cosas sin fundamento. O porque vino un ángel y me habló y me dijo, vos vas a hacer esto, ¿no? Vas a hacer lo otro, vas a llenar estadios, ¿no? Y siempre pasa lo mismo. Todos sueñan que Dios lo va a poner en un estadio y va a orar por los enfermos y van a ser sanados, ¿no? Qué casualidad. Pero no debemos caer en eso, en sobreespiritualizar las cosas, sino buscar en la palabra, fundamentarnos en la palabra, ¿sí? Y buscar, sí, tener la gracia de Dios para hablar correctamente. Porque a veces, si no le ponemos el condimento de la gracia, podemos estar diciendo la verdad más grande del mundo, pero la gente no lo va a entender. Y a veces hay gente que dice unas mentiras gigantescas, pero lo hace con gracia, lo hace con elocuencia y termina envolviendo con una mentira. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo, que nos da discernimiento y nos lleva a toda justicia y verdad. ¿Amén? Por eso es que lo necesitamos a Él. Me gusta que le dice, permanece en estas cosas, en la oración, en la palabra, en la búsqueda. Permanece. No es que vengo el domingo y ya está, estoy bendecido, como decía una tía mía.
cada tanto, cada un mes y medio, estaba mal de salud mi tía Blanca, decía, yo voy que un pastor me ore. Y ahí ando re bien, dice, un mes y medio me dura la bendición. Ella no entendía, pero bueno, quería recibir de Dios. Pero realmente tenemos dentro nuestro la fuente de bendición. La fuente de bendición. Es Jesús, es su Espíritu Santo dentro nuestro. Tenemos que creerlo, tenemos que activarnos en la oración, en la palabra, en la lectura de la palabra, tenemos que activarnos. Porque ahí vamos a descubrir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Ahora, muchas veces podemos basarnos en cosas así que están en el aire, y así como es una bendición el teléfono y las redes sociales en este tiempo, porque podemos buscar mucha información, conocer mucha historia, hay canales y cosas muy buenas, pero también hay otras cosas que presentan muchas mentiras y terminan alejando a la gente de Dios. Entonces debemos ser cuidadosos. ¿Cuántos tienen teléfono? Ah, ¿ninguno tiene teléfono? Todos tenemos. Porque es una herramienta, ¿sí? Bueno, en el trabajo, yo trabajo con cuchillo y es una herramienta. Yo desarmo, saco los cortes de la vaca, pero es una herramienta, no es malo. Yo con eso puedo lastimar a una persona, obviamente que nunca lo haría, pero el cuchillo no es malo, es una herramienta. El teléfono, las redes son una herramienta, ¿sí? Pero debemos cuidar, ¿no? Antes, ahora no sé cómo se dirá, pero antes se decía navegar en internet, ¿no? Tenemos que cuidar de no naufragar en internet, de perdernos, ¿no? Por eso tenemos que ser conscientes de cómo vivimos, ¿sí? Y eso lo trae el Espíritu Santo. A mí me gustaba que cuando tuvimos la reunión con los matrimonios, bueno, muchos se quieren ordenar. Y yo me gozo en eso, porque Dios está hablando y quieren hacerlo, ¿sí? Está el deseo, no, yo no estoy correcto ahora, tengo que ordenarme delante de Dios. Y eso nos pasó a nosotros. Cuando conocimos a Jesús, no, mi vida estaba toda al revés. Estaba toda al revés. Entonces, no, vino la luz del Espíritu Santo y comencé a ordenarme, a trabajar para ordenar toda mi vida. Entonces, lo más importante es que Dios esté hablando y mostrándote qué es lo que hay que ordenar, ¿sí? Porque no somos perfectos, siempre tenemos algo para corregir. Pero eso es lo más precioso, que Dios, que el Espíritu Santo está hablando. Ahora, otra historia que quiero compartir está en Marcos 10, 17, que es muy conocida, es la historia del joven rico. Al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo, hinchando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces Jesús le sigue hablando y le dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, que era perfecto. Y me llama la atención que muchas veces la gente se acerca así, ¿no? Diciéndote cosas buenas, ¿no? Porque lo reconoció, maestro bueno, pastor altísimo, maestro bueno. ¿Qué voy a hacer para recibir la vida eterna? ¿Por qué lo elogió primero? Porque él quería una respuesta. Él sabía la respuesta que quería. Entonces Jesús le dice, si sabía los mandamientos, no robes, no mates, honra a tus padres, no mientas. Todo esto ya lo hice. Desde chiquito. Desde chiquito voy a la iglesia. Desde chiquito me conozco versículos. Desde chiquito canto a Dios, ¿no? Entonces, él tenía una imagen de qué era lo que había que hacer para ser salvo.
Y él solamente estaba buscando la aprobación de Jesús. Él estaba diciendo, bueno, esperaba que Jesús lo palmee y le diga, vos te vas al cielo de una. Porque mirá, sos un santo. Además, le quería lustrar la aureola arriba. Y él quería una respuesta, él sabía lo que quería. Él quería que Jesús exalte su forma de vivir, todo lo que él estaba haciendo. ¿Sí? Él sabía la respuesta que quería. Pero, entonces Jesús le dice, entonces Jesús respondió y le dijo, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, qué tremendo. Porque no es que Jesús, siempre que viene a nuestra vida, que podemos conocerlo, no es que Dios nos va a decir, bueno, deja todo atrás, vende todo, dáselo a los pobres y seguime. Son momentos especiales, ¿sí? Pero Jesús sabía cuál era su corazón. Sabía que él estaba agarrado a este mundo. Y la palabra nos dice que toda amistad con este mundo es enemistad con Dios. Entonces necesitamos no tener amistad con el mundo. Y una de esas cosas es el amor al dinero, el amor a los bienes. Y esta semana yo miraba la casa donde vivimos, ¿no? Y realmente, por gracia de Dios, compramos una heladera gigante de 2 metros. Y para trabajar con las medialunas. De hecho, no estamos trabajando porque tenemos que ocuparnos de esto, de lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Y dice la palabra que no podemos servir a 2 señores. O servimos a uno o al otro. O hago plata o sirvo a Dios. Entonces decimos, vamos a servir a Dios. Cuando haya tiempo, vamos a cocinar, a vender y bueno, Dios permita. Pero hay que tomar decisiones, ¿sí? En nuestra vida, de cómo vivimos. Y yo miraba esas cosas que en Argentina no puedo tener. El vehículo que compramos, cómo Dios nos ha bendecido con la casa. Pero yo siento que no estoy agarrado a eso. Por eso digo, la casa que estamos viviendo, ¿sí? Es la esposa que Dios me dio para cuidar, los hijos que Dios me dio para cuidar. No son míos, son de Dios. ¿Sí? Y tenemos una tarea, que es cuidar y ser buenos administradores de todo lo que Dios pone en nuestras manos. Nuestra vida, nuestra salud, nuestros hijos, el matrimonio. Dios nos va a pedir cuenta de cada cosa. Por eso es que necesitamos pensar y estar enfocados en la palabra para vivir correctamente, para honrar a Dios con nuestra vida. Ahora, este joven amaba tanto sus bienes que se perdió una invitación única. Única. Vende todo y seguime. Hubiese sido un discípulo más. Los discípulos de Jesús lo vieron caminar sobre el agua, lo vieron detener la tormenta, lo vieron alimentar a multitudes con pocos panes y peces, vieron resucitar muertos. Los leprosos que fueron sanados por Jesús, él se lo perdió. Se lo perdió. ¿Por qué? Porque estaba agarrado al dinero, a sus posesiones. Entonces, no es, bueno, Señor, yo no amo las posesiones, te amo a vos primero, no voy a tener nada, voy a vivir en la miseria. No. Dios nos va a bendecir, vamos a vivir bien, pero nuestro enfoque, nuestra prioridad debe ser honrar a Dios con nuestra vida. Hacer crecer, como le dijo el apóstol Pablo,
que seas prosperado como prospera tu alma. Cuando yo me alimento de Dios, me alimento de su Espíritu, mi alma prospera. Y esa bendición se va a ver después. ¿Sí? Hasta, por ejemplo, dice la palabra que el corazón alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro. O sea, te vas a ver más lindo, más linda. Cuando más buscas a Dios, Dios te hace cambiar el semblante, de verdad. Lo hemos visto cantidad de veces. Porque uno viene angustiado, viene cargado, con problemas, con necesidades. Pero cuando te empezás a llenar de Dios, tu manera de pensar cambia. Y la mayor lucha es en la mente. Es en la mente. Es en nuestros pensamientos. Por eso es que debemos cuidar nuestro pensamiento. Debemos creer la verdad, que es la palabra, no en fábulas, ¿sí? Por ejemplo, yo, mirá lo que me acordé, hace tantos años, conocí al Señor y dije, quiero una nueva vida. Si me hubiesen visto parecía un monje de la India, porque me pelé. Bueno, ahora ya natural, ya me estoy pelando. Pero me pelé y ¿saben qué hice? Quemé toda la ropa que yo tenía. Toda la ropa que yo tenía. Hasta las zapatillas. Quemé todo. Que yo, esto no quiero más. Pero porque nadie me habló. No fue el pastor ni los líderes a decirme, no, tenés que empezar de vuelta. Fue tal mi convicción de pecado que yo dije, yo no quiero esto para mí. Porque yo miraba esa ropa y me acordaba cuando iba al baile, cuando estaba tomando, cuando estaba borracho. Yo veía esa ropa y me traía esos recuerdos. Entonces yo dije, no, yo esto no lo quiero más en mi vida. Pero yo no puedo decirte, como a mí me pasó, bueno, ahora quemá toda tu ropa, ahora que estás en Cristo, ¿no? Y empezá de vuelta, ¿no? Porque de hecho estuve como un año hasta tener ropa después. Sí, tuve 2 pantalones. Un jogging que era ancho así y una camperita. Pero ¿saben qué? Yo me ponía eso con alegría porque yo me sentí una persona nueva. Porque lo hice por amor a Dios, ¿no? Y como leíamos en el comienzo, o sea, orar, bendecí y Dios santifica, ¿no? Y unos hermanos me decían, hubieses orado por la ropa y ya está, renunciaba a lo que hiciste. Pero no, yo sentía que no debía seguir con eso. ¿Pero a qué voy con esto? Que yo no puedo imponerte una doctrina con eso. Fue algo especial que Dios hizo en mi vida y yo lo sentí así. Y no puedo decirte a vos, no, ahora, por ejemplo, que hay muchos para bautizarse. Desde que te bautizaste, toda la ropa que usaste para atrás, qué mala. No, eso no está bien. Dios la transformación la hace por dentro, ¿sí? Comienza dentro. Y es lo que este joven tenía. Por fuera, tenía todo como para ser salvo. Porque él decía, según él, que cumplía con todos los mandamientos. ¿Sí? Pero cuando Jesús lo invitó a seguirlo, no pudo porque estaba agarrado a sus bienes. Estaba agarrado a sus bienes. Estaba amando las posesiones más que a Dios. Y si vemos los discípulos que Jesús llamó, ¿qué hacían? Pero estaban trabajando, estaban pescando con las redes y los miraba y les decía, sígueme. Y tirando las redes, ¿no? Soltando las redes, dice la palabra. Solo debemos soltar las redes sociales. Soltando las redes, los siguieron. Dejaron todo. O sea, le dieron prioridad a seguir a Jesús. ¿Sí? Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Seguir a Jesús, que Él sea nuestra prioridad. Y Él nos va a transformar a su imagen y su semejanza. Esa es la plenitud de Dios en nosotros. Cuando nosotros nos llenamos de Cristo, no tenemos necesidad, no estamos corriendo tras el último iPhone, el último auto, tengo que comprarme la zapatilla que salió de moda. No, o sea,
Son cosas buenas, son cosas que disfrutamos, pero no es mi prioridad. O tengo que hacer plata, voy a hacer 22 horas al día. No, tenés que disfrutar tu familia porque después cuando dentro de 20 años te jubiles, tus hijos ya van a estar casados, van a tener familia y vos no lo disfrutaste. Por eso es que necesitamos tener ese orden, ese equilibrio que viene de parte de Dios. Ser buenos administradores. Amén. Y lo bueno es que no viene de nosotros, viene de Dios. Es el Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que necesitamos. Me encanta siempre repetir que el cristiano, que el Hijo de Dios, no somos personas solamente de buenos modales, que hablen bien, como decía el apóstol, le decía a Timoteo, sea un ejemplo en tu forma de hablar, en tus palabras, en tus hechos, en el amor, sea un ejemplo. Pero no solamente para aparentar, sino porque es el Espíritu Santo dentro nuestro, haciendo que ese fruto sea visible. Amén. Porque tal vez podemos esconder un tiempo lo que está dentro nuestro, ¿no? Tal vez si yo estoy enojado con alguien, un tiempo, bueno, voy a pilotear, pero cuando empiece a tener más contacto con esa persona, en algún momento va a salir el enojo. ¿O no? Ya no lo aguanto más. Va a salir. No podemos esconderlo. Entonces, necesitamos que Dios transforme nuestro interior, que la plenitud de Cristo venga dentro nuestro para que sea visible. Eso es lo precioso. Pero, hay algo muy importante, que tiene que haber una muerte, y es la muerte de nuestra carne, es la muerte de nuestro hombre interior, del hombre, de la naturaleza caída, que es natural en los seres humanos. Todos tenemos esa naturaleza. De ser egoísta, de pensar en nosotros, de no interesarnos en otra cosa. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Pero cuando nos llenamos del Espíritu Santo, podemos ser cuidadosos, podemos ser atentos a todas las necesidades que tiene nuestra familia, proveedores, pero también puedo mirar a mi alrededor. Puedo ayudar a alguien. Puedo dar una mano a un hermano. Y eso es obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos darte gracias por esta mañana, por tu palabra. Señor, por tu Espíritu Santo que está obrando en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Queremos pedirte, Señor, que nos llenes con tu plenitud. Que podamos ser como Timoteo. Levantarnos en autoridad, en poder, pero basados en tu palabra. Señor, que podamos ser ejemplo a quienes nos miran, a quienes nos rodean, a los hermanos de la fe, para estimularlos a crecer en la fe, a crecer en la oración, en la palabra. Señor, pero también ser ejemplo a aquellos que aún no te conocen, Señor. Que podamos reflejarte, que podamos reflejar tu amor, tu perdón, tu gracia. Y te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que fallamos, sabemos que muchas veces somos egoístas, que pensamos en nosotros mismos. Y aún también te pedimos perdón y te pedimos que nos liberes de toda amistad con el mundo. Que nos liberes, Señor, de que si hay otras prioridades en nuestra vida, si nos estamos enfocando en los bienes o en el dinero, que podamos poner eso a un costado, Señor, y ponerte por prioridad en nuestra vida. Poner tu reino, Señor. Nos has convocado, nos has llamado como colaboradores tuyos. Nos has llamado a ser testigos, Señor, en todo el mundo, llevando el mensaje de salvación. Y esto queremos hacer, Señor. Queremos hacerlo con gracia, queremos hacerlo con valor, con denuedo, pero siempre parados en tu palabra. Quita de nosotros toda fábula, toda doctrina engañosa, todo aquello que nos aleje de ti, Señor.
Queremos ir a la verdad. Por eso vamos a tu palabra. Queremos ser libres. Por eso te pedimos que sea tu Espíritu el que nos dé esa libertad. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por la salvación que nos diste. Y gracias, Señor, porque tu palabra habla con claridad a nuestra vida, que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y de lo que enseñamos. Que tengamos cuidado de las cosas que hablamos, Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que traigas revelación en esta mañana, porque queremos andar en tus caminos, queremos caminar en tu voluntad, Jesús. Amén. Amén. Amén.